Todos tenemos dudas de cualquier cosa, como por ejemplo, ¿qué va primero, el cereal o la leche? Lo que va primero es el plato, puto. Y por eso en este video me gustaría responder algunas dudas que son comunes cuando empezamos en el mundo del PC Gaming. Antes de empezar me gustaría agradecer porque ya somos 50 suscriptores y aparte este video de aquí ha superado las 1000 visitas. La verdad estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por todo el apoyo, les mando un saludo a todos ustedes, así que ahora sí, comencemos. Nuestro querido amigo Pato pregunta, si tienes poco presupuesto, ¿a qué se le debe invertir más? Por ejemplo, memoria RAM, disco duro, etc. Esta pregunta es muy fácil de responder, a lo que más se le debe invertir es al RGB. ¿Por qué se le debe invertir más al RGB? Pues esta lógica es muy simple, más RGB, más FPS. La verdad depende, si tienes un presupuesto algo limitado y quieres el mejor rendimiento posible para tu PC, la mejor opción sería invertir en el CPU, ¿pero por qué? Porque hay procesadores que tienen una APU, o mejor conocidos como los gráficos integrados. Al invertir mayormente en una buena CPU, en muchos de los casos te ahorras la compra de una tarjeta gráfica o de una GPU. Por ejemplo, este Ryzen AMD 5 5600G tiene gráficos integrados, en este caso se les conoce como los Vega 7, que trabajan mejor que la mítica GT 1030. Una inversión que es muy importante sí o sí es la fuente de poder. Si tú compras una fuente de poder que sea genérica o china, puedes experimentar estas dos cosas. Número 1. Una valentía a nivel titán que no le teme ni al chucho de tu casa. Número 2. Preocupación. Siempre que estás con tu PC jugando o trabajando, estarás con una preocupación bastante alta. Tendrás miedo de que no se vaya la luz o que a la fuente no le vaya a dar una sobrecarga. Pero si tienes una fuente de poder que tiene una buena certificación y la fuente es conocida, te sentirás muchísimo más seguro. Incluso cuando vaya a haber un apagón o algo similar, el PC va a estar bastante bien en la mayoría de los casos. Así que en la mayoría de los casos la mejor inversión está en la CPU, si esta tiene buenos gráficos integrados, y sí o sí la mejor inversión está también en la fuente de poder para estar tranquilos y seguros. En el video anterior me estuvieron preguntando bastante seguido ese tipo de preguntas o similares. ¿Cuál es la diferencia principal entre el AMD Ryzen 7 4570G y el mítico AMD Ryzen 5 5600G? La principal diferencia está en sus gráficos integrados. El Ryzen 5 5600G tiene los gráficos integrados Vega 7, mientras que el Ryzen 7 4550G tiene los gráficos integrados Vega 8. Veamos estos dos juegos con ambos procesadores a ver qué tal funciona. Empecemos con el GTA V, ambos están entre gráficos medios y altos en 1080p, y ambos fácilmente alcanzan los 60 FPS, y se mantienen bastante bien. Actualmente cualquier PC gamer es capaz de correr el GTA V, porque es un juego que salió en el año 2014 para la PC. Ahora pasemos con Fortnite, aquí sí hay un poquito más de diferencia, ambos están en 1080p en gráficos bajos, pero el Ryzen 7 le gana por algunos FPS al Ryzen 5. La verdad yo me quedaría con el Ryzen 5, porque la mayoría de las veces está más barato y rinde bastante bien, aunque si tienes la oportunidad de comprar el Ryzen 7 también es muy buena opción. Una mayor cantidad de memoria RAM lo hace mejor en los juegos, de manera sencilla no, más memoria RAM de la necesaria no le hará ninguna diferencia al respecto. Por ejemplo, miremos esta pequeña prueba entre diferentes cantidades de memoria RAM. Si vemos la primera diferencia de 4 a 8 GB, se ve una diferencia bastante notable, pero de entre los 8 GB hasta los 32 GB ya no hay diferencia notoria. ¿Pero por qué? De manera muy sencilla, cuando tú enciendes el equipo ya directamente estás haciendo uso de la memoria RAM. Si yo tengo 4 GB y enciendo el equipo, prácticamente estoy haciendo uso más o menos de 1,8, 1,5 GB sin tener que hacer nada, con solamente encender el equipo. Y también eso tiene un pequeño truco. Digamos que un juego te pide 4 GB de memoria RAM y tú tienes las 4 GB. Cuando el juego se refiere a 4 GB, se refiere a que tenga 4 GB de memoria RAM disponibles o libres. Entonces, si yo tengo 4 GB y estoy haciendo uso del sistema operativo y le quita 1,5, me quedarían unos 2,4 o 2,5 de memoria RAM disponible y el juego necesita 4. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco es tener el doble de la memoria RAM de la que te pide el juego. Por ejemplo, la mayoría de los juegos te pide 4 GB de memoria RAM. Entonces, si tienes 8, el sistema operativo usaría más o menos unas 2 GB y te quedan 6. Y en ese caso sí está perfecto. Pero como vemos en esta pequeña prueba, desde los 12 GB hasta los 32 ya no hay ninguna diferencia para los FPS o mejor rendimiento. Por eso más memoria RAM de la necesaria no le hará ninguna diferencia productiva o una diferencia notoria. ¿Qué es el cuello de botella? Esta duda la quiero explicar en un video que sea un poco más elaborado y completo, pero de manera muy sencilla, el cuello de botella es una limitación de entre la CPU y la GPU principalmente, aunque a veces pueden ser de entre la memoria RAM y la CPU o entre otros componentes, pero principalmente siempre está de entre la CPU y la GPU. Si tú estás corriendo con tu amigo y tu amigo va más lento, tú tienes que bajar tu velocidad para estar junto con él.
pero tú bien sabes que puedes correr más rápido que tu amigo. Lo mismo pasa con el PC, digamos que el CPU es el componente que tiene un límite, entonces la GPU no va a poder hacer uso de su máxima capacidad y esto puede ocasionar tirones y bajones de FPS. O también puede ser el contrario, la GPU puede ser el componente que está teniendo el problema de la limitación y la CPU tiene potencia de sobra, pero por culpa de la tarjeta gráfica, el CPU no estaría haciendo uso con normalidad. ¿Cómo podemos saber si va a haber cuello de botella? Esto no se puede saber del todo, pero sí se puede evitar, de manera muy fácil. Por ejemplo, si tú coges un Intel cartón y le pones una RTX 3090 con pelos de culo de unicornio, claramente va a haber un cuello de botella, incluso yo creo que el PC ni va a encender. La manera más fácil es haciendo una PC con componentes de la misma gama o equilibrados, por ejemplo, un Intel Core i3 10100F con una GT 1030 o una GTX 1050 Ti, o también un Intel Core i5 de la 10ª generación con una GTX 1660 Super. El CPU se puede poner de cualquier manera, aunque principalmente en los procesadores de AMD se ve prácticamente igual en todos sus lados. La verdad es que el CPU sí tiene una forma específica de ponerse en la placa. Cuando tú tienes tu CPU pegado en la cara, vas a ver que en una de sus esquinas tiene un color en dorado o un pequeño triángulo. Fíjate muy bien en eso, porque cuando vayas a la placa, busca en la parte del CPU o donde se pone en una de sus esquinas vas a ver un pequeño triángulo o una esquina como esta. Solo debes alinear esa esquina con el triángulo del CPU y listo, ya está. Bueno, esas son las dudas más simples que se pueden responder del PC Gamer. Esto es un pequeño experimento del canal, a ver qué tal le va. La meta es de 50 likes para la segunda parte con sus preguntas que dejarán en este video. Así que sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.